en la semana. En el día de hoy, en compañía de costumbre, Miguel Ángel Campos y de Homero González. Buenas noches todos, buenas noches a ustedes. Buenas noches. Dos. Homero, bienvenido. Gracias por la invitación, Nolasco, Miguel. Todo un honor de poder compartir con ustedes y con el público aquí que diariamente les ve. Antes de, como dicen por ahí, Homero, de que entremos en tema y empecemos a atacarte un poco y tratar de sacarte el jugo en algunos de los temas que a veces se baten, vamos a tratar algunos puntos que son de rigor a veces tratarlos porque no somos ajenos a los acontecimientos generales. Claro. Miguel, de casualidad, ¿seguiste el discurso del presidente Danilo Medina? Antes de venir para acá, estuve frente de la televisión, de la oficina, estuve escuchando el discurso, muy corto. Comienza dándoles un saludo y un agradecimiento al secretario general de las Naciones Unidas por su trabajo que ha realizado, Ban Ki-moon. Correcto. Entonces, tocó unos temas al tipo de Danilo, pero a nivel de Lionel, unos temas sobre la turbulencia mundial. Qué comparación. Sobre un sinnúmero de palabras como el proteccionismo, sobre un sinnúmero de temas de economía global. Muy interesante, muy corto, llamó hipócritas a los países desarrollados. Corto, yo creo que tuvo 5 minutos. Yo también entiendo, al igual que tú, Miguel, fue un discurso corto, pero muy preciso a lo que enfocó. Diríamos, fue enfocado directamente a la economía mundial. Hay un punto que yo nunca lo había entendido, Miguel y Homero. Y este discurso prácticamente hizo que yo lo entendiera. Porque ustedes saben que se habla de que una cantidad X de personas salen de la pobreza. Eso, la nueva clase social. Eso. Entonces yo decía, pero ¿qué valor tienen estos políticos, tanto nacionales como internacionales, para hablar de que la gente sale de la pobreza? Yo de verdad entendía que el que salía de la pobreza inmediatamente caía en una clase social, pero ya entendí por qué no. ¿Cuántas clases sociales hay? Homero, ¿cuántas clases sociales? No hay 3. hay pobre, Mira, clase media y rico. bueno, difiero a algo. Realmente entiendo que la participación de Media fue corta, precisa y concisa para lo que él justamente quería decir y quería vender. Todavía apostamos a tomar los escenarios internacionales para vender un país que otros quieren saber que existe, pero que nosotros los que vivimos acá sabemos que muchas veces es inexistente. El tema de la gran cantidad de personas que han salido de la pobreza, lo podemos decir que es entre comillas. La gran verdad es que es una gran falsa, es una gran mentira, porque los altos índices de violencia, que es fruto de la desesperación y del poco poder adquisitivo que tienen muchos ciudadanos, pues simplemente no caminan de la mano. Un país que puede vender realmente la brecha que sigue. Año tras año sus ciudadanos salen de la pobreza, es un país que va encaminado hacia el desarrollo. La brecha sigue. Y la baja en la delincuencia es un fruto realmente de un país que va encaminado hacia su desarrollo. Bueno, lo que pasa es, Homero, que ahí precisamente era mi punto de vista. Y bueno, si el que sale de la pobreza, tal como lo analizó el presidente Medina,
no llega a ningún lado, sino a una nueva escala que se llama de vulnerabilidad. O sea, yo nunca había escuchado esa clase social. No, mira, pero tocó, es un economista ya, tocó un punto, bueno, eso fue un hombre que inventó él. Bueno, yo no sé si, por eso te digo, continúa. Por eso te digo que yo no sé si existe, porque tampoco quiero decir que la inventó él, si realmente existía, o por lo menos ya existe. Y que es un estadio, digamos, donde no llega a ser la persona clase media y fácilmente, decía él en el discurso, puede volver nueva vez por su posición de vulnerabilidad. Exactamente, a la progresa. No, y por el acceso que tiene por igual a los servicios asistenciales del gobierno, que simplemente se mantiene siempre y cuando usted sea partidario del gobierno de bueno de esto, bueno puñeta, y todos los bonos. Eso, y tal como tú decías, Miguel, la parte de que prácticamente llamó hipócritas a las grandes potencias o a las grandes economías. En cuanto a los flujos de comerciales, él dice que los tratados, pero déjame, antes que toquemos eso, porque eso hay que tocarlo. Sí. Tú lo tocaste y yo lo toqué. A mí lo que me chocó fue que él llama a esta nueva clase social que nosotros entendíamos. Es verdad que la economía ha sido muy fluida en la última década, tiene un nuevo nombre. Era la clase pobre, la clase media y la clase alta. Sí. La clase media es la clase donde los pobres quieren llegar. Entonces él llama a esta nueva clase social, una nueva clase social emergente. Él no la llama clase media. Entonces, una vulnerabilidad, así lo dijo. Pero óyeme, él lo que dice, Homero da en el punto, ellos con su discurso, él lo llama de vulnerabilidad, esta clase emergente, pero que no son clases solidarias. Entonces yo digo, bueno, y la gente se deja engañar por esto. Y lo que dice Homero sí es verdad, se dejan engañar por estos discursos. Número uno, en lo que tú hablas, ellos lo que dice él, sobre el proteccionismo es que los países desarrollados son hipócritas, ya que, por ejemplo, hay una competencia de desigualdad en cuanto al proteccionismo de sus fronteras y no hacer lo mismo en la frontera de nosotros. Entonces él llama a esto que hay un desarrollo sostenible de 15 metas, pero que se cumplen solamente con el privilegio de estos países desarrollados. Pues mira, es un tema delicado, en cuanto a economía. En cuanto a eso, recuerdo yo lo que fueron las promesas en el primer cuatrenio del presidente Medina, donde bien supo decir las nuevas metas que iban a tener lo que eran los miembros diplomáticos de la Cancillería, donde cada embajador se iba a convertir en un vendedor del país, de un vendedor del comercio, y la gran verdad es que apenas pasaron 4 años y pocos frutos en materia de política exterior de la mano con el comercio hemos tenido nosotros como resultado. Bueno, lo que pasa, Homero, y no es por defender, simple y llanamente cogiendo un punto, porque dicen por ahí que el que no está no se puede defender. Entonces vamos no a defenderlo, sino a ver un poquito y a compartir un poquito lo mismo que dijo el presidente, digamos, sin necesariamente llegar a estar de mano con él, porque ahí mejor me voy de mano con Miguel y contigo, con la parte de que, óyeme, no me empieza a crear clases sociales y decir que ya este no está aquí, pero tampoco ha llegado allá. Mira. Entonces, ahí se refería el presidente cuando decía, señores, es que a los chiquitos también, entre comillas, no lo dijo con esa palabra, pero a los chiquitos no tienen jodido. ¿Por qué? Porque ustedes no dicen, vamos a actuar de una forma económicamente posible hablando, quitemos o quiten ustedes los subsidios para yo ayudarlos. Finalmente, ni quitan los subsidios ni terminan ayudándolos. O sea que ese es un puntito, y no estoy en contradicción contigo, sino que óyeme, a veces también es un trago amargo que si no nos unimos todos los pequeños, no lo vamos a tener que seguir tomando. Mira, el presidente Danilo Medina pasó
de ese importante foro mundial en las Naciones Unidas, que verdaderamente más de un discurso para los inteligentes fue un discurso para los pen, porque bueno, lo que él dijo de esa situación verdaderamente a mí me dejó en shock. La nueva clase social emergente, no la llamó clase mediana. La semana pasada, después del miércoles que nos vimos, el presidente juntó, Homero, al Consejo Nacional del Gobierno Ampliado, o sea, lo que se llama el Consejo de Gobierno Ampliado. Sí. Sí. Entonces, en ese Consejo de Gobierno Ampliado, que el presidente dio un puñetazo, en el momento que decía que no salía del palacio con la cabeza inclinada. Esos son con los temas de corrupción, ¿verdad? También decía que número 2, que en el gobierno no va a haber proyectos personales. Y número 3, que todas las instituciones tienen que llevar un presupuesto adecuado y un soporte financiero a todos los proyectos que lleve. Y yo le pregunto al presidente, sobre la corrupción, no hable de corrupción, que hable de impunidad, ¿verdad? Que hable de impunidad. Número 2, sobre proyectos personales, que no lo diga ahora. ¿Por qué no lo digo en la campaña cuando Homero aspiraba contra la esposa del director del Plan Social? Muy buena persona, no quiero tocar temas personales, pero Homero iba con el empresario, iba con su chelito, y Sandra Abinader iba con el Plan Social. ¿Por qué entonces no habló ahí sobre austeridad y de no tocar proyectos especiales? ¿Por qué no habló de corrupción cuando la campaña Homero y Rolfi tenían 3 afichitos viejos y ellos gastaban 20 millones de pesos diarios en publicidad? ¿Por qué no hablaban que cuando Homero estaba compitiendo le decía a Jacqueline, mira Jacqueline, ¿de dónde tú sacaste 3,000 empleos? ¿De dónde podía sacar 3,000 empleos este señor? Entonces, esos temas y el tema de la situación de las instituciones que lleven su presupuesto y que tengan su soporte, pero esa es la ley. Esa es la ley, Homero. Entonces, no sé, más de lo mismo. Excúsame que te use, Homero. No, pero bien. Pero mira, bueno. Realmente, ¿qué entendemos nosotros? El hombre no tan solo es responsable de lo que dice, por igual es responsable de lo que calla. Y bien sabemos nosotros que primeramente hubieron muchos casos sonoros de corrupción en lo que fue la administración 2008-2012, donde una nueva gestión del presidente Danilo no dio continuidad a todas esas quejas que la ciudadanía sabía levantar en cuanto al tema de corrupción de su pasada, no la del presidente Fernández 2008-2012. Por igual, casos sonoros supieron levantarse en el periodo 2012-2016. Llama poderosamente la atención que un discurso, o más que un discurso, yo creo que era venderle a una ciudadanía o decirles lo que ellos querían escuchar sin la necesidad o con el poco interés de tomar las reales iniciativas para que estas cosas en cuanto a materia de corrupción no puedan seguir pasando en el país. ¿Cuánto le costaba una caravana a Danilo de campaña? Una caravana de un día. No sé, Si pero te digo, va a brincar para arriba. mira, continúa. Esos son puntos, Miguel, que yo no me gusta a veces entrar en contradicción. Y te digo, no, porque es el presidente de la República, no. Y te digo, porque tú sabes que yo a veces tengo la lengua un poquito cizañosa. Pero tú no eres político. Entonces, porque yo no soy político, ¿Y eres precisamente por eso. Entonces, no me preguntes que si yo sé cuánto costaba la patana. Es lo que tú dices. A mi favor, dame el dato. Si tú lo tienes, tú lo que tienes que hacer es darlo. Entonces yo digo, bueno, ¿eso de dónde lo sacó? Pero no me tiente, no me tiente, que a mí me gusta decir las cosas como son. Homero sufrió eso. Y lo va a seguir sufriendo, ¿Tú sabes por qué? Porque lo que saben los datos no lo dan. Entonces, lo que son emergentes, y no de la pobreza que no sale de donde va, sino en la política y en otros sitios, si no tienen parte
de la ayuda del gobierno y ustedes los que tienen los datos no lo quieren dar, entonces ellos van a... Volvemos con Homero González del Partido Reformista Social Cristiano. Antes del corte abrupto y prácticamente maleducado de mi amigo Miguel, estaba tratando de terminar una idea que realmente se me cortó, pero no importa. Queremos o quiere Miguel hablar del tema de la Policía Nacional y es un tema que hasta cierto punto, Homero, tú también lo topaste al principio, cuando hablábamos de la delincuencia. El país lo ha tocado. Bueno, Homero es parte del país. Y el que está aquí en el día de hoy es desesperado el país. Y evidentemente tiene que estar desesperado. Porque todos los días o aquí asaltan a alguien o matan a alguien, algo se desaparece y siempre hay un querido de ahí que anda con 15 o 20 guardaespaldas que dice que hay que desarmar a esta población que ni comida tiene y tampoco tiene quien la defienda, ahora tampoco puede defenderse. Llegó con cuchillo ya. Homero. Muy bien, mira, el tema de la delincuencia es algo sensible porque realmente al hablar de delincuencia, ¿de qué grupo de delincuentes estamos hablando? Si de aquel que sale a las calles a delinquir, aquel llamado a protegernos o aquel llamado a hacer cumplir la ley. Lo que pasa es que necesariamente debemos de buscar la definición de qué grupo muchas veces de delincuentes estamos hablando. Vamos a hablar de todos un poco, Homero, ¿qué te parece? Ya que trajiste ese punto, ese tema, es tuyo el programa, tú eres el invitado, pues y sí. yo voy a tratar de que Miguel no te corte así como me cortó a mí, para que tú hables de todo eso que para tú los quieres comerciales hablar. que queríamos Y el tema de la delincuencia va muy de la mano con lo que quiso vender nuevamente el presidente Medina en la ONU. ¿Qué decimos nosotros? Si es verdad que hay un alto índice de delincuencia, si es verdad que hay muchas personas que delinquen porque son personas que no han tenido formación, pero nos hemos puesto a pensar del gran número de hombres y mujeres que salen a delinquir porque tienen 3 meses de un colmado con el fiado cortado, porque tienen 2 niños en una clínica, porque tienen unas recetas que no tienen cómo pagarlas, porque tienen una mujer embarazada, porque tienen 4 meses sin pagar la casa, porque tienen 1 año sin tener acceso a un digno empleo. Nosotros mismos debemos de entender porque de una forma u otra podemos tener parte de nuestros problemas resueltos, de que no sabemos qué tan delincuentes somos, porque muchas veces no nos hemos visto en situaciones tan extremas como la que es poder buscar un dinero para tener que salvar a uno de nuestros hijos. Tú acabas de topar un punto, un tipo de delincuencia, digamos, que hasta cierto punto, Homero, yo te diría que es la menor. Y hasta cierto punto es la que ni se ve ni tiene consecuencias a las alturas de las consecuencias que se están viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un grupo que delinque por necesidad. Pero ese cuando va a delinquir, trata inclusive de no hacer daño. Pero ¿y la otra? Sí. Y la otra que viene ni siquiera por necesidad, sino por prácticamente, ¿cómo se llama? Cuando tú dices, si aquel puede, yo puedo.
ego, y por malcriadeza. Porque, ¿sí? No, termina, que yo quería tocar un punto en cuanto a la delincuencia, que yo te tuve. Termina. Sí, porque hay un grupo que yo he visto en estos días, Homero y Miguel, que podrían no tener la necesidad de hacerlo. Y lo están haciendo. Mira, yo tuve la oportunidad de recorrer los barrios. Miguel por igual, el mismo Rolfi. Y llama poderosamente la atención cómo uno puede ver que hasta por una latica de pica pica te dan la vida. O sea, nosotros muchas veces podemos tener una impresión, pero es una impresión muy lejana a una gran realidad que viven muchos hombres y mujeres en los barrios. Cuando muchas veces tienen una sola comida al día, cuando muchas veces le pasa la mañana, le pasa el mediodía y no tiene acceso a una simple alimentación o acceso a poderse dar una limpieza justa por tener acceso a un baño, por tener acceso a un jabón. Cuando hablamos de esos temas, bien sabemos por qué lo decimos, pero bien sabemos, y lo decimos de manera responsable, que más delincuentes son esos compañeros, son esas personas de cuello y corbata blanca, de cuello blanca y corbata, que roban sin necesidad, roban simplemente por la gula, quitándole a muchos hombres y mujeres la posibilidad de poderse desarrollar en la sombra de un Estado. Ese tipo de delincuencia sí realmente hay que acabar, y es lo que vamos a hacer. La República Dominicana es un patio. Aquí todo se sabe. Lo único malo es que muchos han tomado la costumbre de pasar muchas páginas. Una nueva generación en política tiene la firme convicción, o debiese de tener la firme convicción, de dejar a un lado esa práctica de echar las páginas a un lado. Hay páginas que no se pueden permitir dejar pasar. Hay que mantenerlas, porque un precedente tiene que crearse en nuestra República Dominicana. Ese intermedio, Homero, esa página, esa parte de la historia, nosotros somos los llamados a que no se pierda. Y esa desigualdad que se convierte en inequidad, y un punto que Miguel también dijo hace un momentito que quería tratar yo lo estoy dejando a ustedes. Sobre el punto yo lo estoy dejando. de la situación de la Policía Nacional, que llega ahí por la inequidad que tú dices, Homero, y viene y se presenta de la forma que Miguel dice. Mira, yo en este sentido quería hacer una advertencia, porque nosotros aquí dijimos algo el otro día sobre el caso de la niña desaparecida, Clara Maciel. Y hicimos una denuncia, y quiero decirte que al otro día comenzaron los interrogatorios hacia la dueña del hospital y las otras personas que estábamos hablando de Darwin. Yo simplemente quiero decir... ¿La viuda? La hija y la viuda, los dos. Mira, yo quiero hablar rápidamente en ese mismo tema sobre el tema de incautación de fusiles y armas que se hicieron no solamente en Jaina, en Puerto Plata, en Santo Domingo. Ya van 3 furgones con armas que incautan el J2, inteligencia, aduana, migración, ¿verdad? Porque es un número de organizaciones del Estado. No son armas, son asaltos, armas de asalto, fusiles de asalto, fusiles de guerras, donde la policía, estamos hablando de AK-7, estamos hablando de M16, estamos hablando de M7, estamos hablando de la FAL, que es un fusil de asalto liviano. Eso es lo que están trayendo para acá. Entonces se está diciendo la Policía Nacional que es el narcotráfico y las asociaciones de malhechores. O sea que esta gente se están dotando con armas de fuego de alta calibraje y de asalto y de guerra, ¿verdad? Donde a la misma vez Participación Ciudadana está denunciando esta semana que el 80% de los destacamentos de la Policía Nacional
Pero no solamente los baños, los centros de cómputo, los radios de frecuencia, los vehículos, los revólveres, están en un estado deplorable. Y estamos hablando de 2 semanas, de 2 meses después de hacer una reforma de la ley de policía, donde se sabe, para terminar, esto es serio lo que estamos hablando, aquí se está armando, el AMPA se está armando con fusiles de guerra. Oye bien lo que te estoy diciendo, donde el policía se está haciendo denuncia, participación ciudadana, que el 80% de los destacamentos y todo lo que tiene que ver con los destacamentos están en estado deplorable. Y todavía, donde hay funcionarios con $500,000 de salario, no se hace ni la depuración de la policía, ni se le alza el salario. Y si aquí hay 2 cosas, para terminar, Nolasco y Homero, que el país necesita urgentemente, es que se le suba el salario a los policías y la ley de partido. Entonces yo le dejo esa bola a ustedes 2. Me gustaría tocarte el tema, pero... Excúsenme que me corrí, pero quería... Oye, a mí me preocupa mucho, Nolasco. Mira, me gustaría tocarte el tema, pero como dos columnas totalmente diferentes. Sí. Me preocupa el tema de la policía, porque sí es verdad que gran parte de esa delincuencia utiliza el trampolín policíaco para ingresar a sus filas, atracar, poder tener acceso a un salario, poder tener acceso legítimo a un arma de fuego pago por el pueblo dominicano y salir a delinquir. Por eso es que hay muchos casos sonoros donde siempre sale la participación de algún miembro de la uniformada. Con el tema de la frontera, difiero algo, porque la gran noticia fue que se incautó, cuando bien sabemos que el tráfico ilegal de armas de todo tipo de calibre es el día a día de la frontera dominicana. Aquí, hace años, vino una ley que limitó lo que era la importación de las armas de fuego, donde inmediatamente el contrabando de las mismas comenzó a llegar en su mejor etapa. Ahora mismo nos topamos con que cuando una persona quiere tener acceso a un arma ilegal, simplemente tiene que llegarse cerca de la frontera y tenerla. Son muchos ciudadanos, dominicanos, los que hoy día, por igual, portan armas de muy alto calibre. Homero, pero Jaina no es la frontera. Y excúsame, o sea, y no lo digo por contradecirte, porque es verdad, totalmente de acuerdo. Tú vas a la frontera y tú consigues desde zapatos nuevos, perfume, hasta droga, hasta un tanque. Ya no hay que ir a la frontera a buscar la droga, porque la droga tú la encuentras de todo, sí, de todo. Pero cuando hablamos que no es precisamente la frontera, sino Jaina, por el lado de la frontera, sino por Jaina. O sea, tenemos que ver, porque ¿quién la trae por Jaina? O lo podemos ver como un atrevimiento, bien sabiendo que a lo mejor muchas veces las mismas autoridades pueden ser permisibles. Sí. O sea, pero hay que ver no tan solo quién las trajo, quién demandó el uso de esas armas, que son informaciones que pocas veces salen, porque nadie se va a atrever o se va a exponer a traer un cargamento de armas de alto calibre, la cual ya no tenga su colocación en el mercado. M16, M7, FAL. Es precisamente por eso que te lo digo, porque por la frontera podrán estar ahí y hay un país vecino que si no tiene aquí, tiene mercado allá, pero cuando es por Jaina, o sea, pues para acá que vino. Pero fíjate una cosa, fíjate cómo nos alarmamos con ese tema, pero cuando nos topamos con que una persona conocida por nosotros tiene en su vehículo un arma de guerra, un arma de alto calibre, una mini Uzi, es motivo de chanza, es motivo de alegría. Lo digo así porque realmente es triste, pero uno me se gusta comporta. llamar las cosas por su nombre. Wow.
Me gusta país, llamar las cosas por su nombre. Esas armas que entraron tenían su colocación. Sí, importante es saber quién las trajo, más importante es saber quién las pidió. Una de las colocaciones fue el asalto en Bellavista, que se hizo con M16, donde se robaron 3 millones de pesos, donde fue al aire público ahí, a las 7 de la noche, con un muerto. Vamos a decir eso que dicen que fue el general Percy. Yo no creo a la policía nada. Mira, Nada de lo que dice, yo lo creo. tú dices de Bellavista y todo el mundo habla de Bellavista porque está en la capital. Las Sí. noticias de la capital se conocen más rápido, pero en este mismo, digamos, en esta misma parte de la semana sucedieron otros que también lo vamos a mencionar, pero vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Estábamos hablando sobre los hechos que pasan y que están pasando sucesivamente, cada vez con menos intervalo de tiempo y sobre todo más y mejor preparado. Y mencionaban también ustedes la parte del asalto de Bellavista Mall. Pero ¿qué pasa? En ese mismo fin de semana asaltaron, creo que fue en Samaná, una entidad bancaria. ¿Cuánto se llevaron? Creo que ese tema no lo dieron. ¿Se llevaron? El monto. Se llevaron. Sí, se llevaron. ¿Muertos? ¿Hubieron muertos? No hubo muertos. Gracias a Dios. Y por igual semanas atrás el tema de la sirena, donde pudieron sustraer que también se inculpa al hijo del general en un pasado asalto en la sirena. Es correcto. Y en el día de hoy o ayer, un oficial o un exoficial resultó muerto en un atraco también. O sea, que cada día, lo quieran o no, nuestra ciudad, nuestro país, se vuelve más violento. Por simple desigualdad, por una desigualdad que llega a inequidad, o por la forma, Homero, en que realmente se están dirigiendo nuestro país. Mira, yo me voy un poco más a la parte humana. Yo creo que aquí nos cambiaron el librito de la formación humana, el librito de la formación de nuestros propios hijos, el librito de la conducta social. Nuestra formación, la formación que muchas veces le inculcamos a nuestros hijos en la actualidad, en nada se parece a lo que fue ese tipo de formación con que nosotros fuimos criados. Esos valores de respeto al vecino, de respeto al amigo, de llegar puntual a las clases, de llegar... O sea, eso es un estilo de vida que cambió rotundamente. Nosotros como sociedad nos hemos poco a poco dejado tumbar lo que es el pulso. Y cuando tú ves este tipo de actuaciones, muchos entienden que es el tema de la desesperación, del libre acceso a la información, de cosas que ven fuera, pero me gustaría ir un poquito más atrás y entender que la formación de muchos es la zapata a muchas inconductas de las cuales están pasando hoy día, y una de ellas es el tema de la delincuencia. Pero la delincuencia surge precisamente por por parte de la formación. Pero
ese librito que tú dices que no han cambiado, precisamente a tu juicio, ¿quiénes serían los responsables? Sí, bueno, a nosotros mismos, ese mismo tema, ese cambio va de la mano con el desarrollo al cual nosotros como ciudadanía a nivel mundial, poco a poco nos hemos ido exponiendo. Realmente, fíjate que ya esos grandes temores al castigo, temores a qué dirá una sociedad, temores al qué dirán por igual, se han ido perdiendo. Aquí hoy día ya el hecho de haber tanto tráfico de influencia permite que la propia persona ya no tenga miedo a entrar en una cárcel porque saben que al día siguiente o 2 días después y quizás el mismo día ya están de vuelta a sus casas aún habiendo cometido el acto delictivo. Nolasco, ¿Sí? antes de que nos vayamos, bueno, más delincuencia, con más armas de fuego, más de asalto, con estado deplorable de la policía. Antes de que nos vayamos, Nolasco, quiero rápidamente, porque estos son noticias nacionales e internacionales, quiero decirte que se divorció, primero se anunció el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, la pareja Brangelina, que Jim Carrey le pusieron una demanda por la muerte de su expareja, que hubo un suicidio, y también está que viene el segundo debate de Hillary contra, porque eso es entretenimiento en los Estados Unidos ahora, eso no es política, eso es entretenimiento. No Trump, que viene, de por sí que ya inician los debates electorales, el debate presidencial. El debate presidencial y vicepresidencial, que ya el tema de Hillary de la enfermedad no está en boga, sino que son los debates. Vamos a ver qué pasa en los debates. Los debates en los Estados Unidos son obligatorios por ley, ¿verdad, Nolasco? Obligatorio, no creo que sea lo Obligatorios. La ley de partido de ellos son obligatorios los debates. Bueno. Ya es una cultura. Cultura, No, ahí sí, cultura sí, pero por cultura ley sí. no están Lo que establecidas. pasa es que Pero- en Estados Unidos la cultura se hace lex. La tradición se hace ley, Ok. pero no necesariamente tiene que ser la ley. Pero es como tú dices, Miguel, cuando se afianza algo, ese algo se hace tradicional. Sí. Ahí el pueblo norteamericano ve y juzga mucho, incluso se dice que un alto porcentaje de la decisión Define de los su norteamericanos define su voto con ese debate. Trump es una cura y Hillary no es la mejor oradora del mundo. Eso va a ser tremendo. En República Dominicana la cultura es que mientras usted sea un candidato presidencial No de quiere la Danilo. oposición, pide el debate. No. Inmediatamente tiene la oportunidad de llegar a la presidencia, le huye al mismo. Pero no solamente en el debate, Homero. Mira, quiero decirte que nosotros para lo que se consuelen, a Brad Pitt, Angelina Jolie lo votó. O sea que cuando usted lo vote, no se siente mal, a Brad Pitt lo votaron. Bueno, ¿Quién soy yo? es así. Homero, tú dices sobre, o tocaste el punto de llamar al debate. Homero, pero ¿y qué de la ley de partido político? ¿Cuál es las dos? Porque, por ejemplo, no, las dos si tú quieres. ¿Por qué? Porque mientras esté en la oposición se reclama, pero de verdad la queremos cuando estamos en gobernando. Por el financiamiento. Es una falsa, es una falsa. Ah. Cuando decimos la ley de partidos, que son dos, la primera que se supo someter, sí realmente le daba garantías a un ciudadano, sí realmente le empoderaba a una ciudadanía para poder exigir a los partidos políticos. La misma fue modificada y entonces, en pocas palabras, la torta se cambió o se viró. Los partidos salían mucho más fortalecidas y se le brindaba mucho menos garantías a una ciudadanía. Pero la ciudadanía debe de entender que los partidos o nosotros los políticos aparentamos ser lo más, pero somos los menos. Lo único malo es que por la bulla que hacemos tendemos a confundir a un electorado. La mayoría son ustedes.
La gran mayoría son ustedes y es una ciudadanía que tiene que empoderarse y comenzar a hacer exigir sus derechos. Y los partidos por igual. Si es una democracia que quieren vender, si es una representación que quieren vender, tiene que estar sometida al escrutinio de una ciudadanía y sus instituciones. Homero, eso es parte de la educación. Y tal como tú dices, es importantísimo llevar eso. Y ustedes, y de ahora digo ustedes y no nosotros, porque no me puedo incluir porque no soy parte, digamos, de la política o de los políticos jóvenes de este país. No hace proselitismo. Ustedes sí, yo puedo hacer proselitismo, pero No, trato de no. Ahora, ustedes dos sí. Homero es reformista Y- desde chiquitico. Sí. Y yo soy PRDista y ahora PRMista desde chiquitico. Y del BIS también no era. Fui ahí en un momento. O sea que tú eres de los que propugnan y Yo soy llevan PRDista, yo- las divisiones en el PRD entonces. Si Sí, se quiere decir. Sí, se quiere decir. Sí, verdad que sí. Entonces, Homero, yo digo, yo personalmente, que ustedes, me refiero ustedes, tanto a ti como a Miguel, si se quiere decir, y a otros dirigentes jóvenes, son los que deben educar no solamente al pueblo, no solamente a sus simpatizantes, sino al pueblo. Yo quiero dejarle ese espacio a Homero y de paso quiero preguntarle que ahí incluya que su secretario de la organización, Genao, Gordito de Oro, dijo que ya no iban a hacer bisagra de nadie. Y quiero que me diga sobre la alianza del PRM con el PRCC en cuanto a esa virtud. Pues bien, Nola, te he seguido, he visto los dotes como profesional y como persona que tienes, pero en este caso creo que difiero un poco contigo. ¿Qué digo yo? Que los espacios en política no desaparecen. Cuando nosotros, que de una forma u otra hemos tenido acceso a la educación, no ocupamos esos espacios justamente porque no nos vamos a enlodar o no se nos inculca el participar en política, esos espacios políticos no van a desaparecer, simplemente van a llegar otras personas donde su gran especialidad es nadar en ese lodo. Y no tan solo que van a nadar, es que van a nadar y van a crecer políticamente. Pero lo peor del caso es que van a llegar a acumular tanto poder que son los que van a terminar diciéndonos a nosotros lo que podemos y no podemos hacer. El cambio se hace retomando nuevamente los espacios, se hace motivando a nuestra juventud, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la necesidad de hacer política, porque si no, simplemente va a seguir lo que está pasando hoy día. Que personas oportunistas, que simplemente ven en la política la forma de enriquecerse de manera ilícita, de tener acceso a un poder, para llenar muchas veces ese ego y esos deseos de crecimiento a todo costo, van a seguir ahí y nos van a seguir gobernando. El cambio no lo es un Homero González, el cambio no lo es un Miguel Campos, el cambio lo somos todos, aún con la participación del más pequeño, con la participación del más grande, del más joven, del más viejo, pero una ciudadanía que se empodere y comience a pelear por el espacio de ese territorio nacional donde ellos viven y comiencen a exigirle y comiencen a tener participación, una justa participación. Los políticos no lo son todo, la forma de hacer política se ha desvirtualizado. Homero, antes de seguir con el tema o para concluir un poquito más allá, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Regresamos en breve.
Homero, hay dos puntos que yo no quisiera que nos fuéramos sin que a grosso o rápidamente tú lo toques. Uno, y ya enfocado, digamos, al partido donde tú perteneces. Partido Reformista Social Cristiano. Partido Reformista Social. El partido de Balaguer. Eso dicen, era, ya no, pues ya se fue en paz. Hay que dejarlo que se vayan en paz. Homero, el Partido Reformista, por un lado, se retiró de la mesa de diálogo. Y por el otro lado, en esta semana, tú has atacado fuertemente a nuestro congresista. Yo quiero que tú te refieras a esos dos puntos. Y creo que no nos queda mucho tiempo. Y tercero, ¿puedo añadir Sí, uno? claro. Y el tercero, Homero trabajó de mano a mano con David Collado, inclusive quien postula a David Collado en la Junta Central Electoral es el Partido Reformista, y ahí estaba Homero como el representante. Homero ahora mismo, junto a mi amigo Ito Bisonó, representan el liderazgo del Partido Reformista, que me da mucho orgullo, porque primero es de mi circunscripción, pero se ha convertido. Entonces yo quiero saber cuál ha sido la participación, conversaciones con David Collado y el Partido Reformista en el nuevo ayuntamiento. Muchas preguntas, poco tiempo. Sí. Porque Todo con tuyo. el tema de los legisladores, bien lo decíamos en campaña, aquí se ha desvirtualizado lo que es el desempeño legislativo o la intención de un legislador. Aquí los puestos legislativos se han cargado tanto de prebendas y beneficios que la gran verdad es que muchos actuales y muchos aspirantes a los puestos congresuales te corren más detrás de un botín que detrás de un espacio para legislar dignamente y ser la voz de un pueblo. El tema de las exoneraciones. En el periodo 2010-2016 entraron más vehículos lujosos que leyes emanadas del propio Senado de la República. Álvaro. Y eso es mucho decir. Álvaro. Un sinnúmero de Ferraris, un sinnúmero de Rolls Royce. un sinnúmero de Porsches, un sinnúmero de Mercedes-Benz. de Mercedes Maybach, o sea, un sinnúmero de vehículos de tan alto precio. Como los fusiles de alto Que calibraje. por igual las exoneraciones, cuando fueron entregadas o cuando se permitió ser entregadas a los legisladores, era con la idea de que ellos pudiesen cambiar sus vehículos de trabajo y no que terminaran siendo un gran negocio para muchos legisladores ya estando o teniendo acceso a las mismas. Son seguros internacionales, son 2 exoneraciones. El No tan barrilito. solo en diciembre es el doble sueldo, no. Te cobran el sueldo 12, el sueldo 13 y el sueldo 14. ¿Cómo así, O hombre? sea, los legisladores son en tres, diciembre son tres te sueldos. cobran 3 veces el Porque valor de su el de sueldo. los colegios, Pero por igual. el de los colegios te Pero dan ese a uno mitad más. de año, No. No, te lo dan ahí, Estamos diciendo que en diciembre los legisladores cobran sí. el sueldo 12, el sueldo 13 y el sueldo 14. Y el hombre del maletín negro, por ejemplo, en la reforma constitucional, ahí se repartió cuarto, carajo. Pero bien, Ay, lo más importante cuánto dinero. es que debemos de dejar bien claro que los políticos no llegan, son llevados por un voto. Y es justamente, vuelvo y caigo en la parte ciudadana, es la ciudadanía que debe de entender Eso no pasó aquí en la el circunscripción poder 1. que tiene Eso en no su fue así. voto. Es entender que el poder legislativo es el primer poder del Estado y no es el poder ejecutivo que va de la mano con el presidente. No, es un Congreso quien le dice a un presidente: es por aquí que nos vamos y esto es lo que vamos a aprobar y esto es lo que no vamos a La aprobar. carta de la ONU dice que los resultados de los diputados en el Distrito Nacional no fueron un resultado real, que fue un resultado impuesto. Sí, eso pero lo dice. ya ahí lo tuvo dice. una participación Roberto Rosario Ay. que para mí fue un fiasco. Se Y está bien- postulando y otra vez. bien lo dijimos, es una falta de El respeto. Ateneo Dominicano, Es una falta de que respeto. no había sonado en 20 años. Es una falta de respeto a la democracia, a un país y a un sinnúmero de hombres y mujeres que apostaron a la democracia del país queriendo correr, entendiendo que tenían todas las garantías constitucionales para poder soñar a
que pudiesen servir. Primeriza, a una primeriza, ciudadanía. le quitaron la visa al presidente del Ateneo Dominicano. ¿Y quién es ese señor? Bueno, Y la preguntita que tú me hiciste sí, sobre la mutual, Partido Reformista y PRM. y la relación con David. Pues es una gran verdad. Yo creo que el acuerdo Partido Reformista y PRM llegó hasta el pasado 15 de Ay, mayo. lo dijo. ¿Cómo Pero fue? llegó, o sea, me explico. O sea, ya terminó. No, vamos por Ok, partes, vamos ok. a decirlo de manera gentil. Ok. Ahora mismo lo que se hace es que se cosecha el fruto de un trabajo realizado. Crecimiento. Hay que esperar cómo pueden venir los años y los meses por venir, porque el PRM por igual necesita crecer con sus candidatos propios. El Partido Reformista por igual necesita y merece crecer, necesita volver a recuperar ese espacio y credibilidad perdida, Por historia. llevando nuevamente hombres y mujeres que cuenten con el apoyo de la ciudadanía. Bueno, igual, Ahora, como dijo. si dentro de 4 años nuevamente existe la intención Las condiciones. de quienes manejan el Ejecutivo de empoderarse, pues toda una oposición tiene el derecho y tiene el deber de juntarse nuevamente y luchar contra aquel Goliat. ¿Cuál oposición? Te estoy haciendo, y de verdad no es por embromarte, Homero, sino porque a veces uno quiere saber. Y esa misma pregunta se la hice a Miguel hace 1 o 2 semanas. Pues claro. ¿Cuál oposición? Bueno, pues justamente esa oposición que muchas personas han delegado en ella y no han asumido ellos mismos su rol de oposición. Solo podemos criticar la participación de muchos políticos, pero es muchas veces porque no nos atrevemos a ocupar esos A espacios. mí no me gusta como tú dices eso. ¿Quién? Eso. ¿Cuál oposición? A mí no me gusta como tú dices eso. No, de verdad, me Bueno, está bien. mira, Me duele. te duele, pero Homero me acaba de dar la razón el por qué yo preguntar así. Me duele. Y Homero acaba de decir la oposición que está, se le da la confianza y no hace nada o no hace su rol. Algo así fue que dijiste. En Homero. parte, pero también, Ok. pero lo que quiero llevar es a la conciencia. Si usted no está conforme con el desarrollo o desenvolvimiento de un político, Un partido. asuma usted ese rol, porque es su participación la que importa. Es su participación la que importa. No simplemente entendamos que todo cambio parte de una crítica. Los políticos actuales son fruto de nuestra propia incapacidad de asumir los retos. ¿Tú sabes Y cuál le es la hemos mejor dejado oposición? todo el espacio a ellos para que simplemente hagan y deshagan. Si usted no está conforme o bien dice que existe poca oposición, pues venga, acompáñenos, camine con nosotros, que juntos sí haremos una digna ¿Tú oposición. sabes cuál es la mejor oposición? Es desenvolverte de la manera que David se está desenvolviendo en el ayuntamiento. Sí, Después seguimos hablando. Hay mucho que hablar, hay que volverte a invitar. Nolasco, ¿qué te pareció a nuestro hermano Homero en el programa? Yo dije desde el principio que este era su espacio. O sea, no tengo que volverlo a repetir, ¿verdad, Homero? Se ha agotado el tiempo, nos queda primero darte las gracias, Homero, por estar aquí presente A con ustedes por nosotros. igual. Y para nosotros, entiendo, ya Miguel lo dijo, es de mucho agrado, muy grato para nosotros que tú estés Tendremos a Rolfi aquí la semana que estés viene. aquí. Y dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este su espacio en la semana. Hasta la próxima.